serio, porque ya nos estamos metiendo en otro tema. Nos vamos a ir al espacio. Al espacio. Nos vamos a ir 500,000 kilómetros lejos. ¿Y tan lejos? Así es. Me han mandado más lejos algunas veces. Pero bueno, 500,000 kilómetros. Así es, Andrea. Okay, ¿y cómo vamos a llegar allá? Es padrísimo y te voy a platicar. Digo, el hombre siempre ha querido salir a ver qué es lo que pasa afuera. Yo también siempre he imaginado cómo es el universo, el cosmos y todo lo demás. Y hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, el hombre en la luna, Laika cuando la mandaron al espacio a dar vueltas y la dejaron allá arriba abandonada, pobre perrita. ¿Qué más? Los primeros satélites, el Columbia, por ejemplo. También últimamente, recientemente, la llegada de Curiosity a Marte, por ejemplo, para que haga todos los análisis. Y ha habido varios intentos también por llegar mucho más lejos cada vez. Por ejemplo, ha habido casos donde mandan a una sonda espacial a perseguir un cometa y captar de repente el polvo que va dejando cada vez que se va acercando al Sol. Y estudios por el estilo. Pero ahora lo que te voy a presentar es como una sonda espacial llega a 500,000 kilómetros de la Tierra a orbitar un cometa y después, en 1 o 2 meses, van a hacer aterrizar un robot en él para que pueda hacer todas las investigaciones y obviamente va a durar un rato más. ¿Por qué? Porque este cometa se va acercando al Sol y es cuando empieza la actividad del cometa que se empieza a derretir. El cometa está hecho de roca, polvo y hielo. Entonces, conforme se va acercando al Sol es como empieza a sacar, digamos, la estela que conocemos de los cometas. Y todo eso se va a analizar directamente en el espacio. Es un logro, Andrea, magnífico por muchas cuestiones. Uno, por cómo llegó hasta allá, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Otro, la precisión de los cálculos para que 10 años, 5 meses después, una sonda espacial llegue a un punto determinado en el cosmos para reunirse con una piedra. Es una piedra, es un cometa. ¿Pero va a estar locochón eso, no? Está locochón. ¿Por qué? Porque ya llegó. Ahorita está a unos 60 kilómetros, se va aproximando. Vamos a ver. Y no se va a achicharrar, no va a pasar nada, ¿no? Sí se va. Pero en la algún momento. ya te llegó. Exactamente. O sea, esta misión dura hasta el 2015 más o menos, y ya se va a tener una aproximación mucho más interesante al Sol y pues después ya murió el... Bye, Paraguay. Exactamente. Okay. Entonces te voy a enseñar la primera fotografía para que conozcas a este cometa y te des cuenta un poquito de la forma y del tamaño. Cada uno de los puntos que se llegan a apreciar, que parecen como granitos, en realidad son del tamaño de una casa grande. ¿Cómo crees? Este cometa mide aproximadamente unos 4 kilómetros. Entonces, la siguiente es una comparativa para que veas más o menos de qué tamaño es y lo puedas asimilar un poquito. Hay varias comparativas, por ejemplo, está la Torre Eiffel, ahorita vamos a ver la siguiente foto. Ajá. O sea, esos puntitos eran como casas grandes. Como casas, sí. Wow. Ahí está, esa fotografía fue tomada a 100 kilómetros. Entonces, bueno, ahí por ejemplo vemos el Mont Blanc, que es un poquito más de 4,000 metros, ves la roca en medio, ves la Torre Eiffel chiquita al lado, la parte de abajo. O sea, te das una idea del tamaño del monstruo, ¿no? Y obviamente esta sonda espacial tiene aproximadamente, ya con las antenas desplegadas, unos 31 metros o 32 metros de envergadura. Entonces, es maravilloso, Andrea. Cuando vi esto dije, lo tengo que compartir porque muy pocos medios les interesa de repente este tipo de información, pero es padrísimo. ¿Por qué? Porque, conocemos muy bien lo que hace la NASA. En este caso es la Agencia Espacial Europea, la que hace todos estos cálculos. La inversión es más de 1.300 millones de dólares. Y te digo, fue lanzado con 10 años, 5 meses de anticipación. Y ahora vamos a ver el video para que veas cómo es todo este rollo. Evidentemente, apenas empiezas a recibir las primeras imágenes del acercamiento, pero pues vas a ver. Vamos a ver. Pues ya quiero verlo. Ay, sí. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, en el 2004, el lanzamiento, un cohete Ariane, la Guyana francesa. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un poco cómo llega, por ejemplo, la línea blanca que se va formando a un lado es muy interesante, porque ¿cómo mandas una sonda tan lejos? Bueno, pues tuvo que pasar 3 veces al lado de la Tierra para aprovechar su
su gravedad, una vez junto a Marte y otra vez creo que junto a Saturno, para aprovechar justamente el impulso que le da la gravedad del planeta para poder lanzarse al espacio. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo ese tiempo la sonda espacial está apagada y llega un punto en el que se conecta justo para ver las primeras imágenes de este cometa. Ahí, por ejemplo, en la aproximación ya vemos todo el descenso, de alguna forma, que está haciendo, todo el análisis, ya íbamos viendo también las fechas, según cómo va a ir sucediendo. Y cuando llegue la sonda, va a empezar a darle vueltas al cometa para tener todas las imágenes habidas y por haber del mismo, para que ya al final suelte este robot que se va a enganchar. Ahorita vamos a ver unos arpones, porque pues no sabes de qué está hecho realmente, no sabes cómo es. Entonces realmente es un experimento que igual y no funciona, no lo sabemos, pero por lo menos ya tenemos las primeras imágenes. Ahí ves, por ejemplo, cómo está escaneando directamente el cometa. Ajá. La sonda trae muchos aparatos que van a medir, por ejemplo, el campo magnético que está emitiendo, los materiales del que está hecho. Y es muy importante, y te voy a decir por qué. ¿Para qué mandas una sonda hasta allá a ver cómo funciona un cometa? De alguna forma, si no fuera un cometa, si fuera, por ejemplo, un asteroide, un cometa, lo que sea que está directamente en nuestra galaxia, no ha sufrido ninguna alteración, es decir, desde hace millones de años está flotando en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que un planeta, por ejemplo, evoluciona. La Tierra ha ido cambiando, antes era el Pangea, fue creciendo, los temblores la van transformando, tiene vida el planeta. Este no, pero este tiene todas las claves que tú necesitas, por ejemplo, para entender mejor cómo es el cosmos, qué otros materiales pueden existir en el espacio, pero también te dan una idea de cómo surge el universo. Y todas esas preguntas nos las vamos a seguir haciendo toda la vida. Toda la vida. Entonces, esto ayuda justamente a eso, ¿no? A entender un poquito más quiénes somos. Yo siempre he dicho que somos un átomo de una célula que vive dentro de algo gigante. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el programa Cosmos y te dice la inmensidad del cosmos, te das cuenta que no eres nada. O sea, cuando tú mismo analizas, por ejemplo, un microbio, un átomo, y te empiezas a meter más, empiezas a descubrir cosas que dices, oye, hay vida en una cosa pero extremadamente microscópica. Nosotros somos microscópicos alrededor de todo esto. Entonces, justamente por eso es el tema que te quería presentar el día de hoy, que está muy interesante, creo yo. Está muy interesante y sobre todo ver los alcances, ¿no? Que puede llegar a tener la tecnología. Dices, si a estas alturas ya podemos hacer eso, en unos 10, 15 años más, bueno, ya hay los viajes espaciales. Ya viene, por ejemplo, en unos cuantos añitos el viaje a Marte. Que por cierto, un amigo que le encanta la astronomía y todo esto es candidato para viajar y ya no regresar. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quedarse a vivir allá? Exactamente. ¿Y si habrá marcianos? No, obviamente no. Digo, por lo menos en Curiosity no se lo he encontrado. ¿No crees que haya vida? Yo sí creo, claro que creo. ¿Por qué? Porque no, digo, siendo tan grande no creo que seamos exclusivos. No lo creo. ¿Por qué? Porque todo puede ser... o sea, por ejemplo, un elefante puede existir, claro, que en otro planeta y cuando llegó aquí... Bueno, pero no sería como nosotros porque no son las mismas condiciones del planeta. No sabemos. Entonces, ¿sí pueden existir los marcianos? Claro que sí, yo sí creo en eso. Digo, no es que siempre he querido ver ovnis, por ejemplo, y he visto cosas muy extrañas. Y hace poco vi uno, por ejemplo. Pero hasta no ver, no creer. Hasta no tocar más bien, porque pues sí es... Y obviamente pues hemos visto todos los videos que hemos visto de Maussan y todo lo demás. Pues, de repente los ves y dices, híjole, eso en serio parece que alguien lo está arrastrando con un hilito, ¿no? Pero tenemos esa duda y yo creo que sí hay vida en otros planetas. Igual y no igual, ¿no? Igual y no se visten, igual y son un simple microbio que está en proceso de evolución, no lo sabemos. Entonces, esto te ayuda justamente para eso, para conocer cómo se pasa la vida de un lado a otro, ¿no? Un asteroide cuando choca con la Tierra puede traer bacterias o puede traer vida de alguna forma que cuando se acomoda al planeta puede resurgir y puede ser a través de una planta, de un árbol, de un animal, de un insecto, de una enfermedad, de lo que sea. Claro. Entonces es muy interesante el tema y hay que meterse un poquito más. Yo en serio les recomiendo, si quieren pasar un buen rato entretenido y sobre todo sorprenderse de los avances científicos y de los descubrimientos y de cosas que no nos imaginamos,
Un día, ya sea compren o renten o busquen la serie de Cosmos y en serio te explica las cosas de una manera tan precisa y tan bien que de repente da gusto, ¿no? Conocer cosas así. ¿Cómo ves? No, pues muy interesante, me encanta todo eso. Mi Pablo, ya ahora sí el tiempo se nos fue. ¿Dónde te localizas? En Zoom Digital TV, en pabloberruecos.com también. Ahí van a ver, por ejemplo, un estudio que, bueno, no lo hago yo, pero acabo de publicarlo, un estudio de cómo la luz nos permite entender el espacio. ¿Cómo la luz nos permite entender? O el cosmos. Es interesantísimo, interesantísimo, porque como no ves las cosas, no sabes si vienen o si van o qué forma tienen. Entonces, véanlo, les va a gustar en serio. Lo vamos a ver. Entonces, ahí en Subdigital TV. En pabloberruecos.com. El Twitter de Pablo Berruecos también lo utilizo, pero muy de vez en cuando. Es más bien el de Zoom Digital TV. Ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Hombre, ustedes, buen fin de semana. Igual. Vámonos a una pausa.